de todo lo relacionado con lo que es precisamente cómo está organizado el curso y cómo es el primer componente formativo que vamos a tener en esta ocasión. Espero que puedan estar atentos para ir siguiendo precisamente cómo va a estar organizado el curso. Para esta parte, les recuerdo antes que todo, tenemos dos formas en las que podemos ingresar al curso virtual. Una de ellas la vamos a tener a través precisamente de Sena Sofía Plus para aquellos que utilizan este aplicativo para revisar sus cursos o configuración, por ejemplo, de cursos presenciales, y también lo pueden hacer directamente buscando en su navegador Sajuna, o pueden escribir la dirección web sajuna.sena.edu.co. Ya ustedes eligen la opción que resulte más razonable para ustedes. Ténganlo muy en cuenta para que sea mucho más fácil para ustedes la participación en el curso. Bueno, en este caso entonces vamos a tener para esta parte la información. Recuerden, al ingresar van a ingresar con sus mismos datos de acceso que han utilizado en Sena Sofía Plus. Entonces, vamos a iniciar por acá. Tenemos precisamente al entrar al curso lo que es la parte de el acceso. Vamos a tener aquí las distintas opciones. Tenemos a la izquierda, vamos a tener la parte de navegación. Vamos a mirar en los próximos eventos, les van a ir apareciendo las fechas de las actividades de aprendizaje que se han ido asignando. Luego tenemos acá en el panel de navegación, van a tener la información sobre cuáles son sus cursos. Les recuerdo que todas las personas que estén interesadas en participar en los cursos del SENA, tenemos hasta un máximo de 4 cursos virtuales que ustedes pueden realizar al mismo tiempo. Si lo desean, pueden ir a Betowa o Sena Sofía Plus, como les conocíamos anteriormente, para buscar los cursos virtuales. Igual les estaré compartiendo información al correo más adelante para que ustedes vean precisamente qué oferta de cursos hay disponibles, y esto les va a servir también para ustedes participar aquí. Tenemos entonces en este caso lo que es la parte del curso. Al ingresar en el panel de navegación van a ver las distintas secciones del curso. Voy a rodar un poquito hacia abajo en pantalla para que vean que del lado derecho, donde tenemos los contenidos, aparecen esas mismas secciones. Lo que es sesiones en línea, guía de aprendizaje, actividades iniciales, cronograma, información general y anuncios. Las mismas que aparecen acá. Adicional a eso, en el panel de navegación tenemos la opción de participantes, donde ustedes pueden ver quiénes hacen parte de su curso, y la opción de calificaciones, donde ustedes van a poder ver como aprendices cuál es la calificación de las distintas evidencias en las que está participando dentro del curso. Y también va a tener aquí la retroalimentación, donde le va a decir precisamente cuál es el comentario de sus participaciones. Yo estoy muy pendiente a lo que ustedes participan y allí les comparto cualquier comentario o sugerencia que les pueda ayudar para saber en qué deben reforzar su aprendizaje. Vamos entonces a dar una vista rápida a las secciones que tiene el curso. Para este caso, como les decía, la primera sección que aparece es la de anuncios. En anuncios, ustedes van a ver las novedades. Así como pueden ver aquí debajo, normalmente yo comparto algunos detalles aquí sobre precisamente lo que es la novedad del curso, pero en anuncios va a aparecer toda la información que hemos venido publicando. De momento, por ejemplo, ya está el anuncio de bienvenida, lo que es la apertura del curso, el soporte que se da aquí en el curso para que ustedes sepan, la invitación a iniciar la primera actividad de aprendizaje, que ahorita la vamos a ver, y
lo que es esta sesión. De esa forma, ustedes allí pueden participar viendo precisamente qué es lo más reciente. Algunas de estas cosas llegan por correo, pero para que ustedes puedan sí o sí saber qué está pasando en el curso, bueno, entrar a anuncios para no perderse de nada. En la sección de información general vamos a tener lo que es relacionado primeramente al diseño curricular. Allí vamos a encontrar un documento en el cual nos va a explicar algunos detalles sobre lo que es el curso, cómo está organizado y qué detalles pedagógicos son relevantes en este caso. Para la parte de información del programa vamos a encontrar un documento en el cual ustedes van a poder ver cómo tenemos organizado este curso virtual. Van a encontrar una presentación acerca de cómo está organizado el curso, por cuáles motivos precisamente se realiza en la justificación, explicando cómo está el curso relacionado con el marco común europeo de referencia para las lenguas. Este nivel que tenemos, el nivel 4, está enmarcado dentro de los niveles A1 hacia A2 de lo que es el marco europeo de referencia. Diría que hasta A2.1, básicamente. Vamos a encontrar precisamente cuál es el perfil de las personas que pueden participar aquí y qué estrategia se utiliza acerca de lo que es precisamente el uso de este espacio virtual, cómo pueden trabajar ustedes de manera autónoma y con actividades que incluyen trabajo colaborativo. Luego tenemos acá un enlace a la biblioteca Sena, un recurso donde ustedes pueden mirar no solamente cosas en inglés, sino en general cuáles son los recursos que tiene el sistema de bibliotecas de la entidad, ya que ustedes saben que el SENA tiene presencia en todo el país. Si lo desean y quieren tener acceso precisamente a la biblioteca, aquí les va a explicar qué recursos tienen disponibles cerca a ustedes. Tenemos también una sección de documentos de interés para ustedes como aprendices. Acá explica qué es Sena Sofía Plus, que bueno, ya lo hemos actualizado a Betowa, pero también les sirve para saber cómo es nuestra plataforma en la que administramos cursos tanto presenciales como virtuales. Una guía para el buen uso de los foros. Ahorita vamos a ver precisamente los foros. Tenemos lo que es reglamento, derecho y deberes de ustedes como aprendices de cursos virtuales, cómo vamos a descargar el certificado una vez aprobemos el curso y un manual que les va a ayudar sobre el manejo precisamente de la plataforma si quieren ver algunos detalles técnicos más relevantes. Bueno, hablando precisamente de los foros, tenemos acá la opción del foro de dudas e inquietudes, en el cual ustedes van a tener lo que es la parte precisamente de poder contactar en cualquier circunstancia. Los foros son herramientas que permiten una comunicación asincrónica, es decir, ustedes pueden ingresar en cualquier momento, realizar las preguntas necesarias y estar atento después para la respuesta, la cual puede venir de mi parte o si algún compañero conoce precisamente qué respuesta sirve para la duda que hay, pues sé que también tiene la opción de interactuar y por lo tanto sé que habrá una facilidad para colaborar dentro del curso. Pero si se presenta alguna pregunta sobre algún tema en particular, sea de vocabulario, gramática o, por ejemplo, algo sobre el funcionamiento de nuestra plataforma virtual, todo eso lo puede comentar aquí. Basta con añadir un nuevo tema de debate, puede preguntar, recuerde, sea en inglés o en español, y allí coloca su comentario. Luego le da a enviar al foro y de esa manera queda su participación. También puede, si desea, ingresar a la participación de alguien más, realizar una pregunta y darle allí al botón de responder para colocar una respuesta al comentario que alguien más haya realizado. Bueno, vamos avanzando. Tenemos acá la opción de cronograma. En el cronograma ustedes van a poder ver las fechas del curso. En este caso, tuvimos inicio de actividades el día 10 de febrero y vamos a estar hasta el día 10 de marzo
realizando las actividades de este curso virtual. Acá tenemos organizado el cronograma indicando las fechas en las que ustedes pueden participar, en qué actividades deben participar, cuáles son calificables, cuáles no son calificables y también la indicación sobre las sesiones. Ya a medida que avance el curso iremos actualizando la información sobre las sesiones según lo que ustedes vayan comentando. Tengan en cuenta, aunque en este caso tenemos las fechas de actividades en el cronograma, si observamos en el menú, en la parte de guía de aprendizaje, que ahorita vamos para allá, aparecen todas las evidencias y todos los componentes formativos del curso activos desde el principio. El motivo es muy sencillo. No todo el mundo tiene la misma disponibilidad, entendemos eso, y para dar más flexibilidad, pues de esa manera ustedes dentro del curso pueden seleccionar qué días y qué horarios tienen para poder aprender e ir organizándose dentro de esos tiempos. Eso sí, traten de estar en lo posible dentro de las fechas de cada semana de aprendizaje, recordando que la fecha donde termina la última actividad de aprendizaje, esa es invariable, que es para el día 10 de marzo en este caso, porque ya a partir de allí empezamos a hacer toda la retroalimentación de lo enviado, ya pasamos al cierre de curso y empezar el proceso de certificación de quienes aprueben. Y entonces, este tipo de actividades no se pueden modificar. Tenemos acá la parte de actividades iniciales, donde ustedes van a poder ver algunos elementos que les recomiendo que observen al iniciar el curso. Tenemos lo que es la actualización de datos personales, donde les van a explicar muy brevemente cómo pueden ustedes, en este caso, actualizar sus datos. En esta parte lo pueden hacer en Betowa, le dan a la opción de iniciar sesión y siguen los pasos que se indican aquí. Esto es importante porque recordarán, su certificado del curso del SENA va a incluir sus datos personales, su nombre, documento, y por lo tanto es importante que la información que tengamos guardada sea la misma. Si por algún motivo necesita actualizar algo que no esté o no sea posible cambiar desde la plataforma, recuerden contactarme para darles asistencia en esa parte. Tenemos también el foro social. Similar al foro de dudas, es un espacio donde ustedes pueden participar interactuando. En este caso pueden presentarse en el foro social, sirve para conocer a los compañeros y también a su instructor. Recuerden que en este caso cada foro tiene una utilidad diferente y por lo tanto es importante participar en el foro correcto para mantener el orden en el curso. Tenemos también dentro de estas actividades previas el diagnóstico, el cual es una prueba, pero recuerden, no es calificable, es simplemente para conocer el perfil de los estudiantes que participan en el nivel y de esta manera tener una mejor idea acerca de cómo está organizado el curso. Bueno, pasamos acá a la opción guía de aprendizaje. Como el nombre lo indica, aquí es donde ustedes van a aprender a lo largo de este nivel. Tenemos en este caso tres tipos de elementos que es bueno que ustedes sigan. El primero es la guía de aprendizaje como tal. Para aquellos que han participado en cursos anteriormente del SENA podrán saberlo, pero si no, les puedo comentar. La guía de aprendizaje es básicamente el documento que nos indica cómo está organizada la actividad de aprendizaje que vamos a tener, qué tipos de contenidos se van a ver y cómo van a ser evaluados. Entonces aquí van a encontrar una presentación del curso, el planteamiento de las actividades de aprendizaje. Van a tener aquí una información inicial. Luego de eso vamos a encontrar lo que es la parte de las actividades de aprendizaje a realizar y van a aparecer las evidencias calificables para ustedes.
Esto les va a ayudar mucho y les vamos a estar viendo a medida que avancemos precisamente en el curso para que ustedes conozcan cómo se va a participar en cada una de las actividades de aprendizaje y cómo van a ser evaluados. Bueno, además de eso tenemos los componentes formativos. Son los tres elementos en los que ustedes van a tener la posibilidad de aprender. Dentro de esta sesión vamos a estar viendo el primero de estos componentes, así que espero que estén muy atentos a la explicación que vamos a dar de los temas. Igual ustedes los pueden estudiar en cualquier momento, no depende de esta sesión que ustedes aprendan, sino que en cualquier momento pueden entrar. Las actividades están diseñadas de forma interactiva para que ustedes aprendan en cualquier momento. Adicional a los componentes formativos, que son pues tres, uno para cada actividad de aprendizaje, también vamos a encontrar las evidencias. Las evidencias son la parte calificable del curso. Les recomiendo no participar en las evidencias sin haber estudiado los componentes formativos que correspondan. Para este nivel específicamente, es recomendable hacer la primera evidencia, que es la de la línea de tiempo, únicamente cuando hayan estudiado el primer componente formativo. Realizar el foro y el cuestionario únicamente después de estudiar al menos el segundo componente formativo y realizar la presentación sobre una anécdota cuando ya hayan estudiado todos los componentes. Sin embargo, sé que algunos prefieren estudiar todos los componentes primero y realizar las evidencias después. Eso también es posible. Como se dan cuenta, todos los contenidos están allí habilitados para que ustedes aprendan. De esa manera, estudiando primero los componentes formativos, repasando si es necesario y luego haciendo la evidencia, suele ser la mejor forma para que ustedes aprendan. ¿Se pueden hacer las evidencias sin estudiar el componente formativo? Sí, pero no se aprende lo mismo. Se pierde la oportunidad precisamente de poner en práctica algunos contenidos nuevos que ustedes puedan encontrar en los componentes formativos. ¿Y se puede repasar en ellos? Claro que sí. Los componentes formativos están disponibles durante todo el curso, incluso si ya han enviado todas las evidencias. De esa manera pueden repasar lo que hayan visto en el curso y ya hacer las evidencias después. La última sección que tenemos es la de sesiones en línea. En la parte de sesiones en línea vamos a tener una breve visual sobre lo que son estas sesiones. Primero van a aparecer los enlaces a la sesión, usualmente el más reciente. Lo coloco aquí de primero para que ustedes lo encuentren sin mayor inconveniente. Y así pueden entrar a la sesión, participar sin que haya mayor problema. Y en la parte de grabaciones van a encontrar la grabación de cada una de las sesiones. Ya la de esta la estaré precisamente colocando un poco más tarde. Muy bien, pasamos entonces, ya que hemos visto esta parte, a lo que es como tal el componente formativo. En el componente formativo vamos a encontrar esta parte. Tenemos al inicio del componente formativo lo que es una breve introducción acerca de este tema, estos temas, perdón, que vamos a ver aquí. Es un pequeño video que ustedes si quieren pueden observar y luego las tres secciones que vamos a tener en esta ocasión. La primera de ellas es sobre pasado simple, luego el uso de las WH questions con preguntas sobre cosas pasadas y vocabulario relacionado con la historia. Bien, avanzamos en esta parte. Al inicio, para que ustedes lo vean en esta ocasión, tenemos, como les decía, la introducción. Es un video que va a mostrar, en este caso, todos los elementos que corresponden a este componente. Bueno, luego de esto tenemos acá
la opción precisamente de ver lo que es el pasado simple. Básicamente, lo que tenemos sobre el pasado simple en inglés es precisamente una observación para describir acciones que sucedieron antes del momento en el que estamos hablando, pero teniendo en cuenta que precisamente no tienen ninguna relación con el tiempo presente. Esto a veces suena muy obvio, pero debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones usamos los tiempos en pasado de manera diferente en español a lo que lo hacemos en inglés, en especial porque el español suele tener más tiempos gramaticales. Sé que algunos se confunden cuando uno habla de gramática, pero en realidad, cuando lo miramos en detalle, nos damos cuenta que el idioma inglés tiene una gramática que es más sencilla que la gramática del español. Solo que debemos acostumbrarnos precisamente a esas pequeñas diferencias de uso que se dan entre un idioma y otro. A diferencia de lo que hay en español, recordamos que el inglés no tiene una configuración compleja al conjugar, que lo que es precisamente cómo utilizar, para aquellos que no sepan de pronto qué es una conjugación, utilizar los verbos en función de la persona que realiza la acción, o bueno, en vez de persona puede ser el objeto, animal, lugar que tenemos presente precisamente en la realización de esa acción. Para esta parte nos vamos a encontrar que la mayoría de verbos en pasado simple suele tener una sola forma, a excepción del verbo to be, que tiene dos formas que son was y were. En español, si miramos, por ejemplo, el verbo ser, vamos a tener yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. O yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Tenemos una docena de formas diferentes en las que podemos colocar el verbo dependiendo de su uso. Pero en inglés vamos a encontrar que la mayoría de verbos tienen una forma o dos en el caso del verbo to be. No hay que estar pensando en cómo terminan o cómo cambian. Solamente que tenemos que mirar precisamente qué cambios se dan en los verbos cuando los usamos en pasado en lugar de usarlos en presente. Es lo único que hay que tener allí presente en esa parte. Para una buena parte de los verbos, usualmente suele ser suficiente con agregar la terminación ed que aparece aquí, que es lo que llamamos usualmente verbos regulares. ¿Por qué? Porque todos hacen el mismo cambio, se usan de la misma forma. Hay algunos otros verbos que tienen distintas formas de cambiar y es necesario pues aprenderlos ya de otra forma. En ese caso, se les llama verbos irregulares. Estos verbos irregulares, usualmente las personas que hablan el idioma inglés y nosotros, pues, como estudiantes del idioma, debemos aprenderlas ya de memoria, tenerlas presentes porque no existe una regla que los cubra a todos. No existe una norma general que indique cómo son estos verbos. Por eso es que se les llama irregulares. Sin embargo, la mayoría de verbos irregulares suelen tener alguna serie de grupos de verbos que suelen funcionar más o menos de la misma forma y esto usualmente facilita el aprendizaje. Ya es una cuestión de ustedes que lo observen y analicen precisamente cuál es la forma que más les ayuda, pero ya combinando el uso de las distintas habilidades, como lo hacemos acá en los cursos, sé que les ayudará a recordar justamente cuál es la forma de utilizar los verbos más comunes que vayan a tener a la mano cuando los vamos a nombrar en tiempo pasado. Pues bien, entonces aquí vemos para los verbos regulares en tiempo pasado simple, solamente va a bastar con usar el verbo y colocarle la terminación ed. Hay algunas pequeñas normas que son muy parecidas a otros temas que ya hemos visto antes en este caso y las vamos a tener presentes acá también. Entonces, al iniciar, lo primero que debemos tener en cuenta es que la terminación ed tiene tres tipos de usos en inglés.
Cuando vayan a encontrar palabras con ed, el contexto les va a ayudar mucho, no se preocupen por esa parte, pero vamos a encontrar que algunos verbos pueden estar en pasado simple. Por ejemplo, counted, aquí sería contaba, contabas, algo así. Todas esas terminaciones. Looked sería miraba, mirabas. Bueno, listened sería escuchaba, escuchabas, escuchábamos, todas esas opciones. Pero también puede ser que ed indique un participio pasado, es decir, una acción que desde el tiempo de vista del presente está relacionada, aunque ya ocurrió, pero sigue siendo válida. Por ejemplo, needed, en este caso, si fuese participio, sería en español necesitado. Past sería pasado. Called sería llamado. Y ahí tienen la idea precisamente de lo que es el participio, porque en español también existe. Los participios, tanto en español como en inglés, también pueden ser adjetivos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, concentrated, concentrado, puede ser un participio o puede ser un adjetivo. Él está concentrado, pero puede ser también un participio. Yo digo, se han concentrado en este tema. Allí ya está utilizado como un verbo en participio pasado. Astonished, sorprendido, alarmed, alarmado. Son también palabras que pueden funcionar como adjetivos en algún momento, teniendo en cuenta que se refieren usualmente a cuando la persona u objeto del que hablamos es quien tiene precisamente la acción o sentimiento del que nos referimos. Aquí van a tener algunos ejemplos. Recuerden que para estas frases, cuando aparezcan aquí con este icono precisamente de bocina, vamos a poder hacer clic en él y escuchar la frase que tengamos referida. Esto les va a servir para practicar la escucha, para que ustedes vayan afinando la identificación de los sonidos en inglés y también les sirve como modelo para que ustedes practiquen la pronunciación de la mejor manera. Bueno, además de los verbos que encontramos de esta forma, también vamos a tener algunas reglas para que apliquen a todos ellos. En general decíamos, los verbos en pasado simplemente agregan ed al final. Sin embargo, hay algunas cositas a tener en cuenta. Si el verbo ya termina en e, por ejemplo, como love, simplemente agregamos la d. No hace falta duplicar allí esa e en este caso. ¿Sí? Tenemos allí change, changed, exercise, exercised. Allí vamos a tener la posibilidad de hacer la comparación. Si algún verbo termina en e o en doble e, porque también los hay, simplemente si es regular agregar a la d y eso será todo. Si por el contrario tenemos verbos que terminan, especialmente de los más cortos, en consonante, pero antes sigue una vocal y antes una consonante, es muy común para ciertas consonantes que se duplique su sonido cuando éstas tienen precisamente la mayor fuerza de voz. Esto pasa especialmente con los verbos que tienen una sola sílaba en inglés. Esto no lo escucha mucho, pero es como si fuera precisamente que ese sonido fuerte se alargara. Entonces, en stop sería stopped, begged, begged, admit, admitted. Esa extensión del sonido que hay allí hace que la consonante se escriba de manera doble. Pero cuando el acento no va en la última sílaba, esto no ocurre. Por ejemplo, happen, happened, visit, visited, remember, remembered. Si fuera, por ejemplo, visit, visited, ahí se le pronunciaría diferente, la T sonaría más larga, pero no es el caso. Si el acento no va al final cuando hablamos o decimos la palabra, entonces no es necesario duplicar esa consonante. Esto es algo que uno no siempre recuerda, hay que decirlo, en muchos verbos, pero
Es bueno que lo sepan en la medida que lo vayan a utilizar. Para aquellos verbos que terminan en Y, usualmente si terminan con consonante antes de la Y, se cambia la Y por I latina, para que pues, haya pues obviamente una vocal allí de enlace. Copy, copied, study, studied, multiply, multiplied. Si termina en vocal, bueno, si va con vocal sí, y luego Y, solamente agregamos LD, no hace falta más. Pray, prayed, obey, obeyed, enjoy, enjoyed. No hay mayor inconveniente. Para consonantes como la W y la X, normalmente no va a haber ningún cambio, siempre aplican solo con ED. Y tener en cuenta que por motivos culturales o tradicionales, vamos a encontrar que las palabras terminadas en L, normalmente en inglés británico, se suelen escribir con doble L cuando los pasamos a tiempo pasado. Mientras que en inglés americano estas mismas van a ir con una sola L a menos que terminen con el acento en esa última sílaba. Por eso es que travel solo lleva una L en travel. Control lleva dos L's en control. A tener en cuenta para ese caso. Si han notado precisamente en la terminación de los sonidos que tenemos hasta aquí, van a encontrar que hay distintas formas de pronunciar esa terminación ed. Ya ustedes irán identificando, dependiendo del tipo de palabras, cuál sonido va. Algunos suenan I, como en counted, needed, concentrated. Otros suenan T, como en looked, past, astonished. Otros suenan D, como en listen, called, alarmed. Igual aquí lo pueden escuchar para que ustedes identifiquen. Si no les sale cuando ustedes van a decirlo, no se preocupen. Eso lleva tiempo y ahí se va perfeccionando a medida que ustedes avancen. Entonces, a tener en cuenta esto, igual aquí hay un video que les va a mostrar más precisamente este tema. Van a encontrar precisamente qué tipo de vocales y de consonantes. Bueno, sí, también hay algunos que terminan en vocal. ¿Qué tipo de sonidos van al final de cada sección? Aunque en términos generales, vamos a encontrar que id se suele utilizar con los sonidos dentales t y d, mientras que t se suele utilizar con los sonidos más fuertes, como p, k, f, g, sh, s, por ejemplo, por poner algunos que son más cercanos allí a esa parte, mientras que la terminación en d con sonidos más suaves como l, n, r, g, v y demás. Allí van a tener la explicación. Estoy dándoles solamente una generalidad como para que ustedes sepan qué hay, pero les recomiendo mucho observar estos videos, tratar de identificar los sonidos en la medida que quede en sus posibilidades, pero recuerden, no es necesario que estos temas los manejen al 100%. Son cosas que a medida que ustedes tengan más vocabulario, que lo utilicen más, que lo pronuncien más, será cuando su cerebro va asimilando esto de mejor manera. Tanto el inglés como el español, como todos los demás idiomas, tienen algunos temas que son así, requieren que practiquemos mucho para aprenderlos. Nos aprendimos los tiempos en pasado en español cuando, como les decía hace un momento, el pasado simple en español tiene básicamente una docena de formas diferentes para cada verbo, pero nosotros nos la aprendemos con el uso, la costumbre. Asimismo, en inglés, cuando ya vayan utilizando las terminaciones, van aprendiendo a identificar cuáles verbos son regulares, cómo se pronuncia su terminación y cuáles son los irregulares también. Van a tenerlos allí presentes. Bueno, aquí tienen ejemplos que pueden escuchar directamente luego del video. Cada uno de ellos tiene allí su correspondiente icono donde ustedes pueden hacer clic y escuchar la pronunciación. Bueno, ya habiendo visto los verbos regulares, vamos a mirar los irregulares. Aquellos que cambian mucho o en su totalidad el verbo
cuando se utilizan en pasado simple. Para ese caso, vamos a tener distintos verbos con distintas características. Aquí voy a mostrar, por ejemplo, que tenemos unas secciones con verbos. Si nos vamos a ir viendo aquí, tenemos en total 5 secciones con distintos verbos en cada uno de los casos. Usualmente, como estas listas suelen ser muy largas, pues dos cosas al respecto. La primera, tratamos de dar una lista que no sea tan extensa, porque en realidad es difícil memorizarlos de esa forma. A algunos les sirve, así que al final de esta lista van a encontrar aquí un enlace de un documento donde ustedes van a encontrar una amplia sección con unas listas de verbos que ustedes pueden utilizar en sus distintas formas. Así que no van a tener allí mayores inconvenientes, pero si lo desean, les recomiendo mucho tener más en cuenta la lista que tenemos directamente aquí en la parte interactiva, porque ahí están los verbos que son más comunes. Probablemente en algún momento lleguen a necesitar algún verbo afuera de estos, obviamente, pero de momento les sirve como una buena base. Como verán, aquí cada verbo tiene su correspondiente pronunciación y también aparece cuál es el equivalente en español. Aunque algunos verbos pues, pueden significar más de una cosa en español dependiendo del contexto, pero les va a dar esto una idea general. Como mirarán también, en cada una de las secciones vemos que tenemos diferentes formas en las que cambia el verbo cuando las ponemos en pasado simple. Una recomendación que les puedo dar, que es algo personal, es mirar aquellos verbos que suelen tener un cambio muy similar entre ellos para tratar de estudiarlos de esa manera. Obviamente, cada quien selecciona el método que le parece más práctico para aprender. Por ejemplo, algunos verbos tienen la terminación of en pasado simple. Bring, por ejemplo, brought. Buy, que es bought. Tenemos fight, que el pasado es fought. Tenemos por acá abajo teach, que el pasado es taught. Y think, que el pasado es thought. Estos verbos, hay algunos cuantos más, suelen terminar, si se dan cuenta, de una forma muy parecida en pasado simple. Y por lo tanto, eso ayuda mucho si los utilizamos de manera similar a tratar de recordar precisamente cómo cambian. La mayoría de verbos suelen cambiar una vocal o una terminación. Hay que mirar aquellos que sean mucho más parecidos unos con otros. Por ejemplo, podemos mirar los que cambian la consonante, por ejemplo, perdón, la vocal. Sing cambia la primera vocal, o bueno, la que tiene allí por sang, por ejemplo. Lo mismo hace run con ran, por poner aquí otro ejemplo parecido. Y de esa manera vamos encontrando similitudes. Algunos cambian una consonante, como make, la cambia por made, por ejemplo, o pay, cambia por paid, también aquí en pasado. Ya es una cuestión de mirar los cambios. Algunos cuantos, no son muchos, no cambian, como por ejemplo hit, suelen ser un poquito más complicados para entender, pero hay siempre que mirar el contexto para no descuidar esa parte. Algunos cambian totalmente, como go, que pasa a went. Afortunadamente no son demasiados los casos, pero ya ahí en la mayoría mirarán que son muy parecidos. Así de los que cambian mucho, por ejemplo, tener en cuenta eat, que el pasado es ate, que lo utilizamos bastante, pero tiene mucho cambio. De hecho, en la lista que tenemos creo que son los que más hacen eso. Muy bien. Tengan en cuenta entonces esa parte para que al estudiar no vayan a tener mayores complicaciones y a la hora de utilizarlos en las frases vamos a tener muchas similitudes con lo que ya sabemos sobre los verbos que se utilizan en las distintas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos a seguir utilizando para estas frases
el mismo orden de sujeto, verbo y complemento que ya conocemos sin mayor problema. La parte afirmativa vamos a utilizar este orden de ideas. Solamente recuerden que el verbo va en la forma de pasado si es regular, agregando de, si es irregular, pues cambiando de la manera en que se suele cambiar. Cuando pasamos a la estructura en su parte negativa, en este caso, a diferencia del presente, vamos a utilizar un cambio. Como en presente utilizamos el auxiliar do para indicar precisamente la negación, en pasado también vamos a utilizar el pasado del verbo do, que en este caso sería did. Como vamos a hacerlo en forma negativa, habría que decir didn't o did not si no le quieren hacer la contracción. Y de la misma forma que en presente, simple va antes del verbo. Así que sujeto, auxiliar, verbo y complemento mantenemos el mismo orden que ya conocemos. Y para las preguntas, pues de la misma manera, en el caso del auxiliar va al principio. En este caso, did nos va a indicar si escuchamos did o did you, ya sabemos que estamos frente a una pregunta en pasado. Entonces, utilizamos auxiliar, sujeto, verbo y complemento y mantenemos el mismo orden de las frases. Para su práctica, recuerden que en cada una de estas secciones tenemos aquí cómo escuchar las frases que estamos viendo allí en esa parte. Entonces recuerden ese cambio que mencionábamos. Aquí está igual explicado lo que es el uso del did para la negación. Recuerden que si una pregunta es en pasado, ya no responderemos yes I do, no I don't, sino yes I did, no I didn't. Esto en general aplica en inglés. Siempre hay que escuchar cuando sean respuestas de yes y de no, repetir el mismo auxiliar que tiene la pregunta para utilizar la respuesta. Ya cuando vayan conociendo más tipos de preguntas, más auxiliares, sé que les será más fácil aplicar eso. Aquí tenemos unos ejemplos. Oh, did I live in Spain? Oh, yes, I did. ¿Viví en España? Sí, sí, claro que sí. O no, I didn't. Recuerden que no es común responder solamente yes y no, sino que repetimos el auxiliar de la frase. Para que ustedes practiquen esto cuando estén dentro del componente formativo, van a encontrar al final una conversación que ustedes pueden leer y escuchar para que vayan practicando estos verbos. Y al final, como siempre ocurre en estas secciones, tenemos una actividad didáctica. Esta será de falso y verdadero. Vamos a tener en este caso una frase. Debemos indicar si la frase está correcta, it's right, o si está equivocada, it's wrong. Usualmente vamos a estar verificando si es el verbo que está colocado de la manera correcta, sea regular o irregular, y allí practicamos un poquito ya lo que hemos venido viendo en esa parte. Recuerden, siempre les hago la aclaración, estas actividades didácticas no son calificables, así que pueden hacerlas a conciencia, no va a pasar nada si de pronto no aciertan todo. Más adelante pueden repasar y volver a intentarlo. Bueno, pasamos a la segunda sección, que es aquella de las preguntas que tenemos en tiempo pasado. Para esta parte vamos a encontrar las distintas palabras interrogativas que ya conocemos. Recuerden que la palabra interrogativa va a ir por delante del auxiliar cuando vayamos a hacer preguntas y que estas preguntas, a diferencia de lo que veíamos ahorita en la forma interrogativa, se utilizan más que nada para referirse a preguntas en las que hay que responder información. Estas preguntas que vemos en esta sección no se responden diciendo yes o yes I did, ni no, no I didn't, no. Ni yes ni no aplican a estas preguntas porque este tipo de preguntas son para dar información.
Muy bien, entonces para este caso vamos a tener, como mencionaba, la información sobre las palabras interrogativas. Tenemos en este caso lo relacionado precisamente con la primera de ellas, que es when. When se traduciría como cuándo y va a ser pregunta de tiempo. Por ejemplo, oh, when did you visit the Eiffel Tower? ¿Cuándo visitaste la Torre Eiffel? Siempre va a referirse a momentos específicamente sobre tiempo. Where, que va a ser dónde, sobre lugares. Oh, where did Albert Einstein die? ¿Dónde murió Albert Einstein? Por ejemplo. What, que significa qué, a veces significa cuál, es en general preguntar información, recuerden, especificar personas, objetos con los que vayamos a responder. Oh, what did you do on Bonfire Night? ¿Qué hiciste en la noche de las hogueras, por ejemplo? What time es para preguntar por tiempo, a diferencia de when, no es para momentos, sino para dar la hora, una hora en específico. Oh, what time did John F. Kennedy get shot? ¿A qué hora le dispararon a John F. Kennedy? Por poner allí un ejemplo con esa. Tenemos what for, que es para preguntar para qué, con qué objetivo se hizo algo. What did William Shakespeare write Hamlet for? ¿Para qué? O por qué a veces se suele traducir de esa manera, escribió William Shakespeare Hamlet. Preguntando es el motivo o la causa de algo. Which, que significa cuál, cuando necesitamos seleccionar una opción. Por ejemplo, oh, which countries did Germany occupy? ¿Cuáles países ocupó Alemania? Debe haber una serie de opciones y de ellas, pues, cuáles son válidas para este caso. Te podemos preguntar who para preguntar quién, directamente por personas. Por ejemplo, who was Robin Hood? ¿Quién fue Robin Hood? Podemos utilizar whom, aunque whom no es tan común hoy en día, pero es bueno conocerla, es para preguntar a quién. Oh, whom did you see on the anniversary of 9/11? ¿A quién viste en el aniversario del 11 de septiembre? Bueno, tenemos whose, que es para preguntar de quién, para indicar la pertenencia también. Ya estas palabras interrogativas las habíamos visto desde el segundo nivel. No está de más repasarlas, especialmente recordando que en el contexto del tiempo pasado simple, lo que estamos viendo, también se pueden utilizar de la misma forma. No hay mayores diferencias, pero sí es bueno refrescar la memoria sobre cuáles son y cómo podemos utilizarlas. Por ejemplo, aquí, whose camera did you use to take that photo of Queen Elizabeth? ¿De quién era la cámara que utilizaste para tomar esa foto de la reina Elizabeth? Bueno, aquí decimos en español reina Isabel, el equivalente en esa parte. How, que significa cómo, para preguntar precisamente la forma o condición de algo. Oh, how did you learn about the day? ¿Cómo te enteraste sobre el día de? ¿O cómo aprendiste sobre el día de? Ya con how podemos preguntar agregando adjetivos para preguntar características para ver qué tanto son. Oh, how long, por ejemplo, qué tan largo. Entonces sería how long was the Tacoma Narrows Bridge? ¿Qué tan largo o cuán largo, ya depende cómo lo quieran traducir, era el puente Tacoma Narrows? How long se puede utilizar para tiempo. Oh, how long did the Great Depression last? ¿Cuánto duró o cuánto tiempo duró la Gran Depresión? Por ejemplo, wide, how wide para indicar qué tan ancho es. How old, que lo utilizamos para la edad, para preguntar cuántos años se tiene. En inglés es como qué tan viejo es la persona. Oh, how old was King Arthur, que cuántos años tenía el rey Arturo, qué edad tenía. How much para precios, preguntar cuánto es o cuánto cuesta algo. También podemos utilizar how much con cosas no contables en general para mirar cuánto de algo existe o how many cuando preguntamos por cuántos o cuántas de aquellas cosas que se pueden contar en cantidad.
How far, cuando queremos referirnos a qué tan lejos está algo. O how come, esta es un poco informal y a veces suena un poquito hasta ruda, así que mucho cuidado con esto, que es para preguntar cómo ocurre algo. How come people believe in Bigfoot? ¿Cómo es que hay gente que cree en pie grande? Bueno, cuestión de gustos. Esas son como en general las palabras interrogativas que podemos utilizar teniendo en cuenta que hay otras, pero ya prácticamente todas están cubiertas allí. Para que ustedes tengan allí también un poquito de práctica, hay un video que ustedes pueden observar cuando estén utilizándolo y es sobre el pasado simple. Allí va a aparecer el texto y también pueden escuchar la conversación. Acá les aparece explicado lo que les decía, el uso del whom, que es bastante formal, es poco común hoy en día, pero no está de más que ustedes los conozcan. Al utilizar, recuerden, las palabras interrogativas van a aplicar la misma estrategia que ya conocemos. Colocar la palabra interrogativa, luego auxiliar, sujeto, verbo y complemento, siguiendo el mismo orden que ya hemos aprendido desde antes para realizar preguntas. No va a cambiar mucho en ese caso, solo que como sabrán, en vez de utilizar do o does, como hacíamos en presente, vamos a utilizar did en este caso, ya que hablamos de una pregunta en pasado. De hecho, si lo piensan, verán, la pregunta que se haga en presente, la pregunta que se haga en pasado va a ser totalmente igual a excepción del auxiliar que se va a utilizar. Eso como para que lo practiquen, pueden mirarle el equivalente de estas frases en el presente simple y mirar precisamente el cambio que se da. Esto porque como recordarán, al utilizar el auxiliar did, él ya indica el pasado, por lo cual el verbo que haya principal en la frase no necesita cambiar en lo absoluto. Similar a lo que vimos en la sección anterior, aquí van a encontrar también una conversación que pueden leer y pueden escuchar para que practiquen. Y también hay una actividad didáctica en la cual ustedes van a observar algunas frases y pueden seleccionar cuál es la opción más adecuada. Miren bien el vocabulario, consulten, pueden hacerlo en línea o pueden preguntar en el foro de dudas si necesitan y mirar de esa forma cuál sería la respuesta más adecuada para cada una de estas preguntas que tenemos acá. Recuerden que las actividades didácticas, ellas mismas van dando la respuesta para que ustedes vayan viendo si lo hicieron bien o no, para que tengan en cuenta en esta parte. Vamos a pasar a la siguiente sección. Y esta última sección del componente es sobre vocabulario. Aquí lo que vamos a tener más que nada es algunas cosas que podemos aprender sobre historia. Obviamente hay mucho vocabulario en general. Aquí solamente hay ciertos ejemplos que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, personajes históricos. Mirando países de habla inglesa, hay lugares, personas, momentos que son muy conocidos dentro de la cultura de los países de habla inglesa. Por ejemplo, tenemos a John F. Kennedy, el famoso presidente de Estados Unidos que lamentablemente fue asesinado durante su presidencia. Tenemos al rey Arturo, que, bueno, la historia todavía sigue debatiendo qué tan cierta fue su existencia, pero se dice que fue el precursor que permitió que se unificara Inglaterra como tal y pues por lo tanto diera lugar a lo que hoy en día conocemos como el Reino Unido. Tenemos a Robin Hood, un personaje que nuevamente es muy debatido qué tan cierto es o qué tanta realidad hay en ese personaje, pero el que conocemos es un personaje famoso de la Edad Antigua en Inglaterra, el cual solía ayudar a las personas más necesitadas. Tenemos The Fountain of Youth, la fuente de la juventud, que según las leyendas está ubicada en Estados Unidos, en el sur. Es algo que, bueno, tiene su origen en algunas leyendas españolas, pero
pues ocurrió o se creía pues que ocurría en terreno de lo que hoy en día es Estados Unidos. Bigfoot o Sasquatch, el famoso pie grande, esa leyenda que hay de ese ser muy parecido a un monstruo, parecido a un humano, pero con características de pronto menos evolucionadas, es muy común en Norteamérica que se hable de ello. The Legend of Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, que es un clásico, aparece incluso en películas de Hollywood. Tenemos a Albert Einstein, que aunque no nació en un país de habla inglesa, sí es muy conocido precisamente por el tiempo que pasó en Estados Unidos, que fue donde más produjo sobre sus conocimientos en física. Tenemos The Boogeyman, que en Latinoamérica conocemos como el Coco o el hombre del saco. Bueno, allí tienen una leyenda con la que siempre asustan a los niños. Tenemos a Queen Elizabeth, la reina Isabel, una de las más famosas en la historia del Reino Unido. William Shakespeare, que es conocido por muchos como el padre de lo que es el inglés moderno, ya que su estilo de escritura fue una gran influencia para la evolución del idioma inglés. Eso solo por colocar algunos. Obviamente hay personajes de mucha relevancia en los países de habla inglesa. Solamente podemos dar unos cuantos ejemplos de todo lo que se da. También tenemos aquí, en este caso, algunas frases de ejemplo que pueden servirles para ustedes observar en su contexto el uso de algunas de estas cosas de vocabulario. También aparecen momentos históricos, algunos son muy generales, pueden aplicar a muchos lugares, otros a ciertos momentos o a ciertos países dependiendo de su aplicación. Por ejemplo, cuando hablamos de World War, hablamos de las guerras mundiales. World War One and Two, las guerras mundiales, hubo tanto la primera como la segunda. Tenemos el D-Day, el día D, por ejemplo, el día del desembarco, muy recordado en los países que estuvieron involucrados en este conflicto, especialmente del lado de los aliados, pues se dice que el día en el que empezó el triunfo precisamente de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. El Y2K o el efecto del año 2000, que fue un potencial problema que se decía iba a haber en este caso con los computadores al llegar el año 2000. En su momento, pues no pasó mucho en comparación a lo que pensábamos que podía ocurrir. Tenemos acá las migraciones que se dan a nivel global, muchas personas que de manera masiva deben abandonar el lugar en el que están. Podemos encontrar el September 11 o 9/11, recordando que en el caso de lo que es Estados Unidos hubo un ataque hace unos años a las Torres Gemelas. Se dice 9/11 y no 11/9 porque en Estados Unidos específicamente es muy común al dar las fechas que mencionemos primero el mes y luego el día. Tenemos Bonfire Night o la Noche de las Hogueras, ya es una celebración antigua que hay en Gran Bretaña. Tenemos The Fall of Berlin Wall, la caída del muro de Berlín, una señal de la terminación, pues se decía, del sistema comunista en el mundo. The Moon Landing o la llegada a la Luna, considerada por muchos como uno de los eventos más importantes de todos los tiempos, que se dio por primera vez en el año de 1969. Tenemos The Potato Famine en el contexto de Irlanda, que es uno de los países de habla inglesa. Fue una época muy trágica en la cual hubo mucha escasez y esto causó precisamente una hambruna en ese lugar. The Great Depression, que de una manera o de otra afectó a casi todo el mundo, que fue una época de crisis global en cuanto a la economía. Tenemos acá, hablando de lugares, The Eiffel Tower, la Torre Eiffel, que es uno de los monumentos más conocidos a nivel mundial. Tenemos la World's Fair, que hoy en día no son tan relevantes. En aquellas épocas de inicios del siglo pasado,
veíamos que las ferias mundiales eran muy conocidas porque permitían saber sobre cómo eran los demás países del mundo y qué avances se iban dando. Similar a la sección anterior, vamos a encontrar algunas frases que son ejemplo para que ustedes puedan utilizar en contexto ese vocabulario. También pueden consultar, obviamente, en línea si de pronto tienen pensado utilizar algún otro tipo de evento o personaje famoso para tratar de averiguar sobre ellos, o pueden consultar. Recuerden que, así como lo vimos con el caso de Queen Elizabeth, que en español es Reina Isabel, también nos vamos a encontrar que algunos nombres pueden tener equivalentes, otros se utilizan directamente. Lo pueden consultar directamente también en el foro de dudas. Yo estoy muy pendiente para ayudarles en ese caso. Como ya venimos viendo en estas secciones, tenemos una conversación en la que ustedes pueden escuchar en contexto el vocabulario, una parte de lo que hemos visto para este caso, y al final vamos a tener una actividad didáctica, la cual en este caso específicamente va a ser sobre un audio. ¿Dónde está el audio? Bueno, aquí está el personaje señalándoles directamente para que ustedes lo encuentren, sepan dónde está. Allí le pueden dar play, pausa, detener para que vayan escuchando. Van a seguir el texto y de acuerdo a lo que escuchan van a seleccionar para cada pregunta o para cada espacio pendiente cuál fue precisamente la opción que escucharon y al final le dan a verificar. Bueno, ya habiendo observado esta parte, les recuerdo, vamos a tener, como ya vimos, el componente formativo. Usualmente deben empezar aprendiendo en estos componentes y una vez ya ustedes tengan claro lo que han visto en el componente, vamos a pasar entonces a lo que es la parte de su, bueno, es la participación en la evidencia, para que tengan allí presente. Para el caso de este componente, la recomendación, como está más relacionado, es participar en la primera de las evidencias. Las otras, pues se las recomiendo cuando ya hayan estudiado más en el curso. Y como siempre, si ven que están participando en la evidencia y tienen demasiadas dificultades, es mejor dejar así, volver a estudiar el componente formativo para después hacer la evidencia cuando ya tengan bien fijados los conocimientos que se necesitan. En la primera evidencia se llama línea de tiempo. Vamos a mirar acá. Voy a mostrarles. Ustedes van a ingresar en el curso a la sección guía de aprendizaje. Van a ir a la opción aquí donde dice línea de tiempo. Le van a dar a agregar entrega. Aquí van a poder dejar un comentario si lo desean y aquí pueden enviar el archivo donde realicen la evidencia. Para que tengan más facilidad acerca de qué deben hacer, vamos a usar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje vamos a encontrar la explicación precisamente sobre esta evidencia. Aquí hay algunas recomendaciones que les pueden ayudar. Pueden utilizar alguna herramienta en línea que les ayude, por ejemplo, a organizar de manera gráfica o hacerlo en algún programa de su preferencia una línea de tiempo. Básicamente es un espacio donde vamos a ir organizando en el orden en el que sucedieron distintos eventos que se pueden narrar. En este caso, obviamente, utilizaremos el tiempo pasado para referirnos a aquellos momentos que consideramos importantes. Lo vamos a hacer pues en el contexto precisamente de lo que es nuestra vida, nuestro pasado. Podemos narrar cosas que nos sucedieron, cosas importantes que ocurrieron mientras estábamos vivos o cosas que vimos pasar. También pueden ubicarse en ese caso. Hay varias herramientas en línea, aquí recomiendan algunas. Por ejemplo, en Canva suele haber opciones que pueden servir mucho. También en programas como Word y PowerPoint, ahí vienen algunas opciones preconfiguradas que permiten crear líneas de tiempo.
Recuerden que pueden enviar el documento a través de la plataforma o si lo suben en línea a Google Drive, por ejemplo, pueden compartir el enlace siempre que sea un enlace público. No se les olvide eso porque después, si no se puede ver la evidencia, no voy a poder compartirles la retroalimentación sobre su participación para darles todas las sugerencias y tampoco va a ser posible calificarles. Así que muy pendientes. Aquí van a tener la indicación de cómo pueden dar el formato sobre lo que hay y tratar de indicar la información que allí se solicita. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos practicar principalmente, pero como en todas las evidencias del curso, les dejo la sugerencia, traten de aplicar lo más posible. Yo no quiero darles ningún tipo de limitante sobre eso, sino que todo lo que ustedes quieran agregar, lo pueden hacer y yo con todo gusto estaré revisando y dándole sugerencias sobre su participación, cosas que puedan practicar o mejorar para que su aprendizaje vaya avanzando. Aquí se recomiendan algunas herramientas en línea que les pueden servir para ese caso. Si lo hacen en línea, pueden descargar el documento y enviarlo o mandar el enlace en el comentario, no hay problema, o subir el documento que ustedes tengan. Si lo hacen en Word, pueden mandar de esa manera o convertido en PDF, incluso mejor, para que puedan evaluarse en esa parte. Bueno, esto sería en general lo que tenemos presente para lo que es esta primera parte de su aprendizaje.